Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser lo que se conocería como la cultura persa. Entonces nosotros lo que debemos ubicar siempre al momento de hablar de una cultura es lo siguiente. Viene a ser la ubicación geográfica. La ubicación geográfica es sumamente importante dentro de lo que, siempre lo he mencionado, que cuando estudiemos a una cultura, a un determinado país o región, nosotros debemos ubicarlo, ¿no? En el contexto geográfico. Entonces, iniciaremos diciendo que la cultura persa se desarrolló pues en la meseta de Irán, en el centro de Asia. Ahí vemos nosotros en el pequeño mapa que estamos viendo, está en el centro de Asia, en la parte de lo que vendría a ser la meseta de Irán. Debemos mencionar que los cuatro límites, ¿no? Va a limitar con Turkestán por el lado norte, ahí vemos Turkestán, por el Golfo Pérsico por el sur, luego va a limitar también con la India por el lado este y con Mesopotamia por el lado oeste. Lo que debemos resaltar sobre la ubicación es que el clima es cálido en verano y frío en invierno, ¿no? Aquí se van a asentar dos pueblos, ¿no? Los medos al noroeste cerca al mar y los caspios y los persas al suroeste con frente al Golfo Pérsico. Eh, la cultura persa, como ya le venía mencionando, va a tener pues gran parte de su territorio es desértico y va a tener pues escasas lluvias. Solo las montañas que los circundaban tienen pues los vapores de la atmósfera, ¿no? Que van a originar hermosos bosques y fecundos valles. Que obviamente van a producir abundantes cereales y pastos que sirven de alguna u otra forma de alimento a la ganadería de caballos, vacunos y ovinos, y también pues es el lugar de origen de algunos árboles frutales y flores, entre las que sobresalen los famosísimos rosales, los cerezos, los duraznos y el avellano, ¿no? Y como ya les mencionaba, tiene un clima cálido en verano y frígido en invierno. Ahora, ¿cuáles inicios de su historia con el imperio Medo? Los medos procedían eh, del sur del mar de Caspio. Se van a establecer en el norte de Irán alrededor del año de 1500 a.C. Ya en el siglo 8 a.C. fueron dominados por los asirios. Ciaxares, rey medo, conquistó a los asirios, quien llevó pues al límite de sus dominios hasta el río Halis en la lucha con los lidios en el año de 1500, no, 585 a.C., ¿no? Entonces lo que podemos mencionar dentro de los inicios de su historia, ¿no? Que los habitantes antiguos del Irán o Ariana fueron pues los elamitas de procedencia desconocida que vivían divididos en pequeños grupos y que básicamente estaban dedicados a la ganadería, particularmente a la cría de caballos, donde más tarde se van a establecer pues en la meseta de los medos y los persas.
Como ya les venía mencionando, los medos pues procedían del sur del mar de Caspio y se van a establecer en el norte de Irán. En el curso del segundo milenio antes de Cristo, en el siglo 8 antes de Cristo, fueron dominados por los asirios, ¿no? Posteriormente, el rey Medo Ciaxares va a organizar, pues, como ya les venía mencionando, un ejército y va a conquistar de esa forma al imperio asirio, convirtiéndolo en un gran estado del Asia Occidental. Más tarde fueron, pues, absorbidos por los persas. Los persas, la raza aria, igual que los medos, se establecieron, pues, en el sudoeste del Irán, que una región pobre, eh, cual contribuyó pues a que fueran rudos campesinos y como soldados enérgicos y batalladores, ¿no? Un gran caudillo militar es Ciro, perteneciente pues al clan de los Aquémidas, ¿no? Quien se va a sublevar contra el rey, eh, al rey Medo, Astiages, al cual pues destornó para luego iniciar el dominio de toda la meseta del Irán. Ahora, la formación del imperio persa con Ciro el Grande, como ya les venía mencionando, el anteriormente había derrocado al rey, va a abarcar pues el periodo de 546 a 529 a.C. Ciro fue el descendiente de Acheimenes, que dio pues el nombre a la dinastía de Aquemenidas, ¿no? Se incorporó a los medos al vencer a su rey Astiages en el año de 1550 a.C. Desde este momento se lanzó pues a la conquista de los reinos vecinos, como lo era Lidia y Babilonia. Ciro se mostró tolerante respecto a la política seguida por sus inmediatos sucesores y permitió pues a los judíos el regreso a Jerusalén en el año de 537 a.C. Luego Ciro el Grande pues murió en el año 529 a.C. luchando contra los nómadas del noroeste, estableciendo así el primer gran imperio indoeuropeo. Los sucesores de Ciro, vamos a encontrar a Cambises, ¿no? Que va a abarcar el periodo desde 529 a 522 a.C. Cambises fue hijo y sucesor de Ciro, ¿no? Él conquistó lo que vendría a ser con mucha facilidad eh, lo que sería pues donde conquistó fácilmente Egipto y va a incorporar a Cirene a sus estados, ¿no? Lo que podemos mencionar respecto también es que murió en una expedición contra los pueblos nómadas escitas de Rusia meridional, ¿no? Luego también encontramos lo que vendría a ser Darío I, ¿no? Que va a abarcar el periodo desde 521 a 485 a.C. Él derrotó al mago Gaumata, quien usurpó el trono tras la muerte de Cambises, ¿no? También Darío va a restablecer lo que vendría a ser la monarquía y va a pacificar Caldea y Media y Persa, ¿no? En su mandato se van a provocar las guerras médicas tras su propuesta de conquistar a Grecia. También fundó lo que vendría a ser la ciudad de Persépolis y consolidó el imperio persa, logrando de esa forma eh, su máximo apogeo. Ahora, ¿cuáles fueron las obras más importantes que podemos resaltar sobre las obras de Darío? Diremos brevemente que entre las principales obras en las que va a destacar Darío, que va a conquistar el Valle Indo, segundo que podemos mencionar es que atravesó el Bósforo y penetró y se va a penetrar en Europa. Fue un guerrero con los escritas de Danubio y del Don. Franqueó a el Esponto y sometió a Tracia y Macedonia a sus dominios.
Sus campañas lo van a acercar a Grecia, a lo que se propuso conquistarla, dando origen, como ya le mencionaba, a lo que vendría a ser a las guerras médicas. Su expedición sufrió pues la primera derrota cerca de Atenas en la batalla de Maratón en el año de 490 a.C. Además fundó, como ya les venía mencionando, la ciudad de Persópolis, ¿no? Además residió alternativamente en Susa y Pasagarda. Además, como finalmente logró pues consolidar el imperio persa logrando su máximo apogeo. Entonces eso es lo que podremos mencionar brevemente respecto a los sucesores de Ciro, ¿no? Cambises y Darío primero. Ahora, dentro de la organización política, lo que podemos mencionar es lo siguiente. Se encontraban fracturados en estos pequeños fragmentos, fracturados en estas pequeñas partes. Nos encontramos el gran rey, el sátrapa, los inspectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser el gran rey? La organización política de Persia debemos tener en cuenta que pues giraba en torno al gran rey, con quien colaboraban los demás funcionarios estatales. Lo que podemos mencionar sobre el gran rey es que es el soberano persa, el cual tomaba pues el título de gran rey o rey de reyes. Se le puede considerar como el personaje más poderoso que hasta entonces se había conocido en el Oriente. Casi, por así decirlo, dueño absoluto de sus inmensos dominios y que vivía rodeado pues de una numerosa corte. El gran rey además daba pues una audiencia en la padana o sala de recepción, donde recibía pues a sus súbditos sentado en su trono de oro y llevaba pues en la cabeza una hermosa tiara. Aquellos debían pues postrarse ante el emperador como muestra de reverencia. Obviamente los pueblos que eran sometidos tenían que pagar grandes contribuciones en dinero, metales preciosos, animales, productos agrícolas y otras especies, ¿no? Para mantener de esa forma pues un nivel de vida cómodo y lujoso propio de los gobernantes de esa época. Luego también está lo que vendría a ser las satrapias, ¿no? El sátrapa, se conocía también como el secretario real, ¿no? Ahí encontramos que el sátrapa fue una especie de virrey o agente directo del rey, la autoridad máxima en materia de justicia. Él pues cobraba impuestos, realizaba obras públicas, ejecutaba el regulamiento de tropas, mientras que el secretario real era pues el que balanceaba y supervisaba el poder del sátrapa, ¿no? Además de recoger pues las comunicaciones, tenía el encargo de vigilar al sátrapa. Ahora, el general era pues el que tenía al mando de las tropas, de las guerras y en los conflictos internos. Y finalmente encontramos pues a los inspectores. Los inspectores eran pues los ojos y los oídos del rey. Ellos vigilaban la actuación de los funcionarios a través de visitas periódicas que realizaban los sátrapas. Ahora, ¿cómo era la religión persa? Su teología se volvió dualista, contenida en el Sent Avesta, ¿no? Lo que podemos mencionar, Mazda, ahí encontramos a Mazda, el dios del bien, se oponía pues a Gran Manyu, el dios del mal. La lucha entre ambos duraría pues hasta el final de los tiempos en el que vencerá Ahura Mazda. Practicaron una religión muy avanzada, basados en la moral, sin idolatrías ni supersticiones. Ahora, lo que podemos mencionar respecto al arte persa es sobre su arquitectura, ¿no? La arquitectura de los persas eh, era elegante, se expresaba en sus palacios, en templos. Ahí vemos los palacios, los templos de Pasagarda, de Susa y Persépolis, ¿no? Sus palacios eran pues parecidos a los de Mesopotamia, pero con las columnas influenciadas por los egipcios. Ahora, también encontramos lo que vendría a ser lo que es la escultura.
En la escultura lo que podemos mencionar es que en las entradas de las grandes construcciones pues habían varias salas, ¿no? Que estaban vigiladas por los toros alados, al estilo asirio, ¿no? También se destacaron el bajo relieve, como en el caso de la famosa inscripción de Bihistun, donde se representa a Darío apoyado en su arco y oprimiendo de esa forma pues con el pie al mago Gomata, ¿no? Además, las paredes de sus construcciones estaban adornadas por hermosos friscos. Ahora, el significado cultural de los persas. ¿Cuál era el significado cultural de los persas? Primero, la política de tolerancia, ¿no? Los persas, a través de la formación de su imperio, van a fusionar las diversas civilizaciones orientales, ¿no? Estamos hablando del caldeo asirio, del egipcio. Entonces, todas estas culturas van a conformar a una sola. Los griegos le heredaron en parte y la van a difundir en todos los pueblos, ¿no? Y justamente por eso es que nos habla de la política de tolerancia. Una vez al conquistar un pueblo les ofrecían pues paz y seguridad, respetando sus costumbres y su cultura. Ahora, también tenían pues la concepción espiritual y dualista, es decir, que se va a abarcar lo que es el desarrollo del concepto de una religión enfrentada entre el bien y el mal. Bueno chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Me despido.